Un gusto una vez más estar acá y bueno, siempre es un privilegio estudiar la palabra de Dios. Y bueno, los sábados estamos viendo el libro de Proverbios y para hoy toca el capítulo 3, decía su versículo 5 en adelante. Y como hemos estado haciendo en el caso de Proverbios, estamos utilizando la nueva versión internacional en vez de la Reina Valera, ¿no? Dice el texto. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Literalmente, el versículo 8 dice, eso será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. No, los traductores siempre tienen que interpretar los textos para que suenen un poquito más bonitos y elegantes para nosotros, ¿no? Entonces, esto será medicina a tu cuerpo. Suena bonito, ¿no? Esto será, dice la Reina Valera, refrigerio a tus huesos, literal, tuétano para tus huesos. Bueno, ¿de qué está hablando el texto? Aquí es interesante que comentemos. En primer lugar, eh, no seas sabio en tu propia opinión. Literal en hebreo, aquí estuve leyendo este texto en hebreo hoy en la tarde, ¿no? Pero literal dice ante tus propios ojos. O sea, ¿cuál es la consideración que yo tengo sobre mí mismo? En este sentido, pues el pasaje siempre lo instruye, le enseña a uno, porque uno de los defectos que yo tengo es que soy bastante creído, ¿sí? Y entonces, no me creo la octava maravilla ni la última Coca-Cola del desierto, pero sí tengo un alto concepto de mí mismo. Y entonces, creo yo que esto lo compartimos mucho los Monterroso, ¿no? Incluso Joseph, que me escribió en la tarde, ¿y qué estás haciendo? "Ah, estoy preparando una clase". Y me dice, te va a ir bien, acordate que sos un Monterroso. Hasta en eso en la cabeza. Pero entonces uno tiene una alta estima de sí mismo. No sé qué tan negativo es el apóstol Pablo a los romanos. Dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Había un profesor muy querido mío en Baxter que siempre repetía eso y decía, no está mal que uno piense que es muy inteligente si las calificaciones de uno lo demuestran, si eso parece, ¿no? Pero, ¿por qué? El apóstol dice que cada uno piense de sí con cordura, o sea, que tengas un nivel adecuado de pensamiento. Y no ese negativismo de yo soy la peor persona, yo sí no sirvo para nada, cuando en realidad tienes tus virtudes. Eso me enseñaba mucho, pero sí es cierto que antes del quebrantamiento, dice la misma escritura, es la altivez. O sea, tengo que tener ciertos límites. Entonces, arranquemos aquí que en Proverbios siempre la sabiduría está en reconocer los propios límites. Cuidado con la falsa humildad. Cuidado con aquellas personas que dicen, no, la verdad es que yo no sirvo para nada, no, yo no soy inteligente, pero solo lo dicen de labio para afuera, solo es para apantallar, para mostrar un tipo de humildad que realmente no se tiene. Aquí realmente es pensar de sí mismo con cordura. Me encanta ese concepto de Pablo. Y ya varias veces en estas clases hemos viajado por la filosofía griega, ¿no? Y el gran Sócrates, que por algo fue grande porque conoció sus límites, porque él supo que había cosas que él no sabía, que él no manejaba, y eso le daba la disposición de aprender. Pues Proverbios está totalmente de acuerdo con eso. ¿Has visto a alguien sabio en su propia opinión? Sí, más se puede esperar de un necio. O sea, una persona que no sabe nada, pero tampoco se las cree tanto, ¿no? Más se puede esperar de un necio que de él. O sea, cuidado con ser sabio en la propia opinión. Bueno, el texto dice aquí entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, mira, tienes que confiar en el Señor. Arranca el pasaje diciendo, fíjate en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, con todo lo que yo pienso, ¿no? Con el corazón se pensaba, recordemos eso en la antigüedad. Entonces, con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo soy, debo confiar en el Señor y no apoyarme en mi propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reina Valera, sí. Ahora, esta palabra reconocer, que aquí la nueva versión internacional, igual que la Reina Valera, va a traducir reconocer. Estuve analizando esta palabra, la del versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa? Bueno, después de analizarlo, el término hebreo es yadá, complejo, ¿no? El diccionario que consulté, que es el más famoso de todos, Strong, dice que ese verbo es utilizado en una gran cantidad de formas. Y me puse a contar cuántas palabras utiliza la Reina Valera para traducir ese simple concepto hebreo. Y resulta que la Reina Valera utiliza 66 términos diferentes en español para traducir un único concepto hebreo. Así de que, ¿qué quiere decir reconócelo? No, eso está como en chino. O sea, dicho de otra manera, si yo solamente voy a utilizar las posibilidades que la Reina Valera ha utilizado para el pasaje, puedo traducir esa frasecita de 66 formas diferentes. Casi todas tienen que ver con el escudriñar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Miren, reconocer al Señor implica, por una parte, tomarlo en cuenta en mis decisiones. Y eso me lleva a mí allá al Antiguo Testamento, al libro de Josué, ¿no? En el capítulo 9. ¿Qué sucedió ahí? Hasta el capítulo 9, Josué viene conquistando la tierra, conquista la Transjordania, bueno, es fue al mando de Moisés, no de Josué, en la derrota de Og y de Sehón, ¿no? Los dos reyes amorreos, pero ya este lado del Jordán, aunque Moisés ya no está con el pueblo, Josué ya derribó, o el Señor por medio de Josué, ¿no? Derribaron los muros de Jericó y conquistaron la fortaleza de Ai. Recordemos el pecado de Acán y todo eso. Pero Israel está avanzando sin precedentes. Entonces hay un pueblo ahí en la parte central de Israel que se llama Gabaón, es el pueblo de los Gabaonitas, que en realidad son cuatro ciudades. Y los Gabaonitas escuchan toda la historia desde la salida de Egipto, escuchan lo que el Señor hizo con los egipcios, lo que hizo con los amorreos y llegan a la misma conclusión del rey de Moab. Es imposible detener a este pueblo, pero fueron más astutos que aquellos, ¿no? Agarraron pan mohoso y duro, viejo, vestidos viejos, se montaron en sus bestias, calzado viejo, y creo que muchos sabemos esa historia desde niños, ¿no? Llegaron hasta allá con los israelitas, ¿no? Y les dijeron, usando de su astucia, hagan alianza con nosotros. Israel tiene prohibido hacer alianza con los pueblos que viven en Canaán, no así con los extranjeros, los que están de muy lejos. Y entonces los israelitas le dijeron, oye, ¿cómo sabemos que ustedes son de acá? Y ellos, bueno, cuando nosotros salimos allá de nuestra tierra, estos odres que tenemos de vino, pues ya estaban nuevos. Este pan estaba nuevo y miren cómo está todo mozo. Miren, mi ropa estaba nueva. Hasta el pan estaba caliente, dice el texto. Y ahí en el capítulo 9, en el versículo 14, dice que ellos, los israelitas, los príncipes, hicieron alianza con este pueblo y, aquí viene el problema, no consultaron al Señor. Y esto les trajo un tremendo problema. 3 días después se dan cuenta que este pueblo realmente es vecino y que los han engañado y que han cometido un error. El pueblo en sí quiere asesinar a los gabaonitas, pero los príncipes los detienen y dicen, no, ustedes no pueden tocarlos, o sea, no podemos tocar a esta gente porque por el Señor, y aquí viene el problema de las alianzas con los pueblos extraños, que cada persona en la antigüedad, esto no sucede hoy en día, ¿sí? Hoy en día nosotros podemos hacer tratos con los incrédulos y esos tratos no involucran necesariamente a las deidades, o sea, involucra a un notario, involucra, qué sé yo, a un documento legal que hacemos en una compraventa de una casa o algo por el estilo. Sin embargo, en la antigüedad, todos los tratos tenían que ver con los dioses, o sea, yo juraba por el Señor no te voy a hacer nada, y ellos juraban por sus propios dioses. En este caso, los gabaonitas son tan astutos que dicen, nosotros hemos escuchado lo que el Señor, ¿no? Hizo
allá con Egipto, lo que hizo con los reyes amorreos de la Transjordania, y ahora entonces queremos hacer alianza con ustedes. Eso significa que ellos juraron también por el Señor, y de ahí viene la alianza, o sea, es una partida de conversos, dicho de otra manera. Pero ahora ya no les podemos hacer nada porque por el Señor nosotros juramos que los íbamos a proteger, que no les íbamos a hacer daño. ¿Cómo nos engañaron tan feo? Bueno, es que no consultaron al Señor. Y en esa época no hay excusas. El sacerdote tiene una bolsa con el urín y el tumí. No sabemos exactamente cómo era el urín y el tumí, pero algunos suponen que eran dos tipos de piedras, como si fueran dados con dos caras. De una cara, cada una de las piedras tenía sí, y del otro lado tenía no. Entonces se hacía una pregunta al Señor y se tiraban las piedras. Si ambas caían no, el Señor había dicho no. Y si ambas caían sí, el Señor había dicho sí. Y si una caía no y otra caía sí, que era el 50% de las posibilidades, entonces el Señor no había hablado o no opinaba referente al tema. Ahora, no se podía estar tirando esas piedras a cada rato. Se tiraba una vez y punto. Bueno, había esa forma de poder consultar al Señor. También Josué mismo era un profeta, pudo haber orado, etcétera. Nosotros tenemos desde el capítulo 1 que el Señor habla con él. De alguna manera a ellos se les olvidó completamente y a partir de ahí entonces que empieza la tradición de, oye, pon esto en oración. Cuando vayas a tomar una decisión que sea importante para tu vida, ¿por qué no oras, no? El mismo Señor Jesús nos muestra esto. Cuando Él eligió a los 12 apóstoles, él tenía un montón de discípulos y habían ahí muchos candidatos muy buenos para el apostolado. Sin embargo, él tenía que escoger a un número limitado, 12 a imagen de las 12 tribus de Israel. No podía escoger a todos los que pudieran tener buenos requisitos. Y resulta que antes de elegir al grupo de discípulos que iban a estar con él, que lo iban a acompañar en todo momento, el Señor Jesús se puso en oración. Pasó la noche orando para la decisión que iba a tener. Bueno, y el Señor Jesús era mucho más sabio que nosotros, ¿no? Él incluso se compara con Salomón y lo deja por allá atrás. Cuando dice que en aquel día se levantará la reina de Sabá, ¿no? Y juzgará a esta generación porque ella vino de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice él, y he aquí uno más grande que Salomón. O sea, más listo que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, pasó la noche orando cuando iba a tomar una decisión importante. Entonces, ¿por qué nosotros no acostumbramos eso también? eh, Confía en el Señor de todo tu corazón y no te respaldes en tu propia inteligencia o en tu propia prudencia. Bueno, entonces surge la pregunta. Y entonces nosotros, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque no tenemos el Urim ni el Tumim, ni tampoco confiamos en esos que se dicen profetas. ¿Cómo podemos nosotros consultar al Señor? Creo que la respuesta es muy obvia. Decía que hay 66 palabras en Reina Valera, y no las voy a repetir acá, no las memoricé. 66 palabras para traducir una palabra hebrea, yadar. Y casi todas esas palabras tienen que ver con escudriñar. Está interesante lo que dijimos sobre Josué y los israelitas que no consultaron al Señor. Está muy interesante también ver cómo Jesús pasó toda la noche orando al elegir a sus 12 apóstoles. El texto hebreo de Proverbios parece implicar algo un poquito diferente y tiene que ver con hacer una investigación, con examinar realmente. Es decir, uno tiene una multitud de caminos, pero en todos esos caminos uno tiene que escudriñar si están o no están, si están o no están en consonancia con lo que Dios quiere. Y aquí quiero ir al punto de Balaam, ¿sí?
si me permiten. Yo sé que lo he estado tocando mucho últimamente. Resulta que Balaam es un profeta del Señor y tiene ese privilegio de consultar al Señor durante las noches. Vive por allá en su pueblo. Hasta allá llegan los emisarios de Balac, rey de los Moabitas, y le llevan la petición interesante. Queremos que vengas y maldigas a este pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel. Pues Balaam dice, yo no voy a poder hacer cosa grande o chica si el Señor a mí no me lo permite. Y esto es bien interesante, ¿no? Un profeta del Señor en tierra de extranjeros. En la noche, el Señor, que sabe todas las cosas, le pregunta quiénes son estos varones que han venido. Y Balaam le cuenta el chisme, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no vayas con ellos. Está bien porque Balaam es inocente. Ni maldigas a este pueblo porque bendito es. O sea, mejor dicho, yo tomé la decisión de bendecirlo y tú no puedes hacer absolutamente nada de que no vayas con ellos. Balaam se niega, como debe ser, y dice, el Señor no me quiere dejar ir. Eh, no sé, tal vez estoy viendo entre líneas, pero aquellos percibieron, yo con mucho gusto iría, pero que el Señor no quiere, ¿no? El rey de los moabitas, Balac, envía emisarios más importantes con mejores donativos y Balaam comete un error. No entiende que cuando el Señor dice no, es no. O sea, cuando el Señor dice no, es no. Cuando el Señor dice sí, es sí. En otros momentos el Señor ni contesta, pero cuando el Señor dice no, es no. Y él dice, voy a consultar una vez más al Señor, a ver qué me dice. Y el Señor le dice, si vinieron para llevarte, ve con ellos. Muy de madrugada se levantó, enalbardó su asno, llevó a dos siervos, a su asna, perdón, lleva dos siervos y va de camino. Y el texto dice que cuando iba de camino, cuando el Señor lo vio que iba con ellos, su ira se encendió y salió al camino para ser para oponérsele. De hecho, el término que aparece allí es Satán. Apareció como su Satán. Interesante, con la espada desenvainada y listo para matar a Balaam. Si no es que el asna mira al ángel y se va por un lado, y se va por el otro, y lo trinca contra un muro y después se le echó. Pero la cuestión es, Balaam ya sabía cuál era la voluntad del Señor, y sin embargo, vuelve a consultar. O sea que no es posible estar orando por cuestiones que nosotros sabemos claramente que no son lícitas. O sea, hay ciertos negocios que nosotros sabemos que no se deben hacer. Lo entendemos. Hay ciertos trabajos que sabemos que no se deben adquirir. Hay ciertas cosas que nosotros ya sabemos que no se pueden hacer. No se deben porque el Señor dijo no. Y sin embargo, insistimos, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a muchos. O sea, aquí no vamos a decir, oye, eso les pasa a ustedes. No, es que habemos muchos que somos Balaam y que ni modo, o un animal de carga muchas veces tiene que enseñarnos, y tiene que mostrarnos, porque es más astuto de lo que nosotros somos. O sea, el asna mira al ángel y dice, por aquí no voy, y sin embargo Balaam pues, no ve al ángel. O sea, y aún cuando el Señor le ha dicho, no vayas, él insiste en ir. Entonces, lo que Proverbios me está diciendo, y ya quiero ir concluyendo con este punto, lo que Proverbios me está diciendo es, escudriña tus caminos para ver si están de acuerdo a la voluntad del Señor. Con ese verbo, reconócelo en todos tus caminos. Mire cómo lo voy a cambiar y aquí estoy inseguro de la traducción, pero no de la idea. La idea es precisa. Escudriñalo en todos tus caminos. O sea, ¿cuáles son los caminos que tienes? Y mira si están de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto que estoy haciendo, ¿qué opina el Señor de eso? ¿Qué piensa Él? O sea, ¿cómo lo vería? ¿No? ¿Está bien el camino o no está bien el camino? No pensando si en ese camino voy a obtener ganancias o no las voy a obtener, sino pensando si ese camino está de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, una vez que yo hago eso y escudriño mis caminos para ver si están de acuerdo a la voluntad del Señor, Él enderezará mis veredas. O sea, lo que me falte, Él lo va a arreglar.
De hecho, esto parece un paralelo sinónimo con el siguiente versículo. No seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Teme al Señor y apártate del mal. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.